cómo un solo barco pudo frenar el comercio mundial por casi una semana y hacer que las empresas perdieran miles de millones cada día. Vamos a hablar del Canal de Suez y del accidente del portacontenedores Ever Given, y también de por qué esto puede repetirse. Suscríbete al canal. El Canal de Suez está en Egipto y conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Reduce drásticamente la distancia entre Europa y Asia. Por eso por ahí pasan constantemente portacontenedores, petroleros y barcos con materias primas. Antes de que existiera el canal, los barcos tenían que rodear África. Eso tomaba mucho tiempo y combustible. También había una ruta por tierra a través de Egipto, pero requería trasbordos y era cara. El canal resolvía ese problema de manera directa. Los intentos de crear una vía acuática a través de Egipto ya se hacían desde la antigüedad. Se conoce el llamado Canal de los Faraones, que conectaba el Nilo con la zona del Mar Rojo mediante tramos de cuerpos de agua naturales. Con el tiempo quedó cubierto por arena. A mediados del siglo XIX, el proyecto lo impulsó el diplomático francés Ferdinand de Lesseps. Consiguió permiso de las autoridades egipcias y organizó el financiamiento mediante la venta de acciones. Formalmente había dinero, pero la política estorbaba. El principal opositor era el Reino Unido, entonces líder del transporte marítimo. Le convenía el orden anterior y cualquier cambio se veía como un riesgo. También había otros críticos que hablaban de posibles inundaciones y problemas sanitarios. La construcción avanzó en el desierto y fue extremadamente dura. Durante mucho tiempo la tierra se excavó a mano y el agua y la comida se llevaban a grandes distancias. La gente trabajaba con calor y enfermaba, y parte de los trabajadores moría por las condiciones y las infecciones. Un detalle poco conocido, en las primeras etapas se usó trabajo forzado de campesinos locales. Más tarde, por presión externa, ese enfoque se limitó. Para acelerar la obra, comenzaron a utilizar excavadoras y dragas. En ese momento era tecnología nueva. El canal no se hizo como una zanja simple y recta. Hubo que enderezar la ruta, ampliar tramos, usar lagos naturales y luchar constantemente contra los asolves. La arena y el limo aquí cambian el fondo rápido, por eso mantener las profundidades se volvió una tarea permanente. El canal se inauguró en 1869. Su longitud es de alrededor de 160 kilómetros. Se convirtió en una frontera simbólica entre Asia y África y de inmediato produjo un gran efecto en el comercio por la reducción de la ruta. Hay un mito frecuente, que la ópera Aida fue escrita para la inauguración del canal. En realidad el estreno ocurrió después, pero la idea de un evento cultural sí se discutía. Egipto buscaba mostrarle al mundo modernización y aumento de influencia. Al principio los dueños eran Francia y Egipto. Luego Egipto, por deudas, vendió su parte al Reino Unido. Los británicos obtuvieron control estratégico sobre una ruta clave que conectaba Europa con Asia y con territorios coloniales. Dato interesante, la compra de la participación británica se hizo muy rápido. El primer ministro disraeli consiguió financiamiento bancario y cerró el trato en cuestión de días. No fue una campaña larga, fue una decisión operativa al más alto nivel. Con el tiempo el canal empezó a generar cada vez más dinero. En especial creció la importancia de la ruta tras el aumento de los envíos de petróleo desde la región del Golfo Pérsico. Para Egipto era una fuente clave de ingresos y una herramienta de política exterior. Cuando Egipto decidió administrar el canal por cuenta propia, surgió un conflicto que pasó a la historia como la crisis de Suez. La navegación se detuvo por un tiempo. Intervinieron grandes potencias y la situación mostró que el canal se convierte fácilmente en un objeto de presión. Otra detención prolongada ocurrió después por una guerra en Medio Oriente. El canal quedó cerrado por muchos años. En la ruta quedaron barcos que no podían salir y sus tripulaciones vivieron ahí durante mucho tiempo. A esos barcos atorados después los llamaron la Flota Amarilla, porque los cascos se cubrían de polvo de arena. Un hecho poco conocido, las tripulaciones organizaron intercambio de correo e incluso emitían estampillas caseras. Eso duró años. Después del desminado y la restauración, el canal volvió a operar, pero durante mucho tiempo siguió siendo en esencia de un solo sentido.
Los barcos pasaban en grupos según un horario y los convoyes en sentido contrario solo se cruzaban en ensanches específicos. Cualquier retraso hacía crecer la fila muy rápido. En 2015, Egipto realizó una modernización grande. Profundizaron y ampliaron parte del cauce y también construyeron un tramo paralelo de aproximadamente 72 kilómetros. La capacidad aumentó, pero no toda la ruta se volvió de doble sentido. Hay un aspecto importante, pero no obvio: el canal afecta a la naturaleza. A través de él, especies del Mar Rojo van entrando poco a poco al Mediterráneo. A esto se le llama migración lesepsiana y cambia la composición de peces e invertebrados cerca de la costa. En el mundo moderno, el canal es crítico por la velocidad de suministro. Muchas empresas mantienen inventarios mínimos y dependen de plazos exactos. Si la ruta se bloquea, el problema no afecta a un solo producto, afecta a miles de artículos a la vez en distintos países. En la primavera de 2021, el portacontenedores Ever Given iba de Asia a Europa bajo bandera panameña. A bordo llevaba alrededor de 18,000 contenedores. Era tecnología, ropa, muebles y componentes para la industria. El barco era enorme, de unos 400 metros de largo. En los tramos estrechos del canal las maniobras están limitadas. Si el barco se desvía de la línea de navegación, corregir rápido es difícil, especialmente con viento y mala visibilidad. El 23 de marzo el clima empeoró, empezó una tormenta de arena. La visibilidad cayó, las ráfagas de viento se intensificaron. En esas condiciones aumenta el riesgo de perder el rumbo exacto y cualquier acción brusca puede empeorar la situación. En un canal estrecho, el barco puede comportarse de forma inestable por las particularidades del flujo de agua cerca de las orillas y por la poca profundidad en relación con el casco. En la práctica, esto significa que la proa y la popa pueden desplazarse más rápido de lo que espera el equipo de mando. Según las reglas de tránsito por el Canal de Suez, suben a bordo prácticos egipcios. Ellos dan recomendaciones de maniobra. Al mismo tiempo, la responsabilidad legal en casos disputados a menudo recae en el capitán y el armador, lo que genera conflictos después de los accidentes. Según publicaciones de periodistas, en el Ever Given había 2 prácticos y entre ellos surgían desacuerdos sobre qué hacer. Con el viento y la caída de visibilidad, eso pudo llevar a decisiones no coordinadas y a pérdida de tiempo para corregir el rumbo. Como resultado, el barco se giró, la proa golpeó una orilla y la popa la otra. El buque quedó atravesado y bloqueó por completo el tráfico. Antes ya habían ocurrido casos similares, pero aquí el tamaño del barco hizo que la situación fuera excepcional. Justo después del accidente en la orilla trabajaba maquinaria pequeña, incluyendo una excavadora que salió en fotos y se viralizó rápidamente en las noticias. Pero en el lugar también empezaron a reunir recursos serios, remolcadores y dragas. El problema era que la parte de la proa se metió profundamente en el terreno. Un simple remolque no bastó. Para mover el barco había que reducir la carga al mismo tiempo y retirar parte del suelo que estaba sujetando el casco. Mientras intentaban liberar el buque, en ambos lados del canal se acumulaban barcos. Fueron más de 400. En la fila había portacontenedores, petroleros, barcos con grano y cargas químicas. El canal, en la práctica, dejó de cumplir su función principal. Las estimaciones del daño variaban, pero a menudo se citaba un cálculo de alrededor de $10,000 millones por día por el valor de las cargas retrasadas. Es importante entender que no es solo dinero directo, también son penalizaciones, incumplimientos de contratos y aumento de costos logísticos. Parte de las compañías decidió no esperar y mandó los barcos a rodear África. Eso agregaba alrededor de una semana de viaje o más. Suben los gastos de combustible y el pago del trabajo de la tripulación. También aumentan los riesgos por una ruta más larga y por zonas de mal tiempo. La ruptura de horarios provocó una reacción en cadena. Si la carga no llegó, no se puede descargar y regresar los contenedores al ciclo. Si los contenedores no vuelven al puerto de salida, el siguiente lote de mercancía se retrasa incluso antes de embarcar. Así el retraso se propaga rápido por el sistema. Un tema aparte fueron los petroleros.
En el mercado del petróleo importan las expectativas, por eso las noticias del bloqueo empujaron los precios al alza alrededor de 5 a 7%. Incluso una subida pequeña en porcentaje significa cantidades enormes en el volumen global del comercio de energía. Se consideró la opción de descargar parcialmente el portacontenedores para reducir el calado. Pero en el lugar no había grúas adecuadas ni infraestructura para retirar rápido miles de toneladas de carga. Por eso eligieron métodos que se podían hacer con la técnica disponible. Empezaron a bombear combustible y agua de los tanques de lastre. Eso reduce la masa y permite que el casco suba un poco. En paralelo dragaban el fondo cerca de la proa, retirando el terreno. El trabajo fue continuo porque cada hora de paro aumentaba la fila. El factor decisivo fue una marea fuerte. El nivel del agua subió, el casco recibió elevación adicional y los remolcadores pudieron jalar el barco con más eficacia. La proa la llevaron a una zona más profunda, después lograron girar el buque y liberar el paso. Tras liberar el canal se reanudó el tráfico, pero eliminar el embotellamiento tomó tiempo. Soltaban barcos por grupos para no crear nuevos problemas en los tramos estrechos. Los puertos en Europa y Asia luego tardaron en normalizar los horarios de llegada y descarga. Después empezaron disputas legales. La autoridad del canal dijo que la causa fue el viento fuerte. También se discutió la versión de un error de maniobra. En estos casos rara vez hay una sola causa, por lo general es una combinación de clima, procedimientos y decisiones en un momento específico. Egipto pidió una compensación de alrededor de $1.000 millones. El armador y las aseguradoras consideraban la cifra inflada. Tras negociaciones quedaron en alrededor de $550 millones y parte del pago se hizo de inmediato para liberar el buque. Después de una retención prolongada soltaron al barco y a la tripulación, y el Ever Given continuó su viaje. Más tarde el buque volvió a pasar por el canal sin incidentes. Pero la historia se convirtió en una señal importante para toda la industria, porque mostró la vulnerabilidad de una ruta clave. La conclusión principal tiene que ver con cómo funcionan los suministros modernos. Las empresas suelen mantener inventarios mínimos para ahorrar en bodegas. Eso funciona mientras el transporte va en horario. Pero si aparece una falla, el paro se convierte rápido en escasez y en aumento de costos. Otra conclusión está relacionada con el crecimiento del tamaño de los barcos. Los armadores aumentan la capacidad para bajar el costo de mover un contenedor. Pero los cuellos de botella de la infraestructura siguen ahí, y mientras más grande el barco, menos margen de maniobra y más difíciles las labores de rescate. Un problema aparte es que muchos tramos del canal no permiten organizar rápido un desvío o un giro. Incluso después de la modernización, la mayor parte de la ruta no se volvió totalmente de doble sentido. Esto significa que un accidente grande puede seguir bloqueando el tráfico por completo. Un punto organizativo poco conocido, el tránsito por el canal se arma con un horario estricto de convoyes. Los barcos van en columnas y los de sentido contrario se ceden el paso en ensanches especiales. Por eso un accidente no interrumpe un solo cruce, interrumpe todo el plan por muchas horas hacia adelante. Las limitaciones por clima en la región son especialmente importantes por las tormentas de arena. Reducen la visibilidad y aumentan la carga lateral del viento sobre el casco y los contenedores. Con una gran superficie de costado, incluso ráfagas breves pueden cambiar de manera notable el rumbo en un tramo estrecho. Después del accidente se habló de endurecer las reglas. Entre las medidas se mencionan el acompañamiento obligatorio con remolcadores para los barcos más grandes en tramos complicados, límites de viento más estrictos y mejor entrenamiento de tripulaciones en simuladores que consideren las particularidades del canal. También se discuten soluciones técnicas, sistemas más precisos de control de tráfico, sensores adicionales y modelado digital del paso. El objetivo es simple, entender con anticipación en qué condiciones un barco específico puede pasar con seguridad y en cuáles conviene detener el tránsito. La solución más directa, seguir ampliando y profundizando el canal. Pero es caro y complicado. Hay que mantener profundidades de forma constante, retirar material y reforzar las orillas. No es un trabajo que se haga una sola vez, el canal requiere mantenimiento permanente.
Egipto recibe del canal alrededor de $5.000 millones al año, por eso para el país es un activo estratégico. Pero para el mundo lo más importante es otra cosa. Es parte de la infraestructura global. La vulnerabilidad de una sola ruta se convierte en un problema para fabricantes, transportistas y consumidores en distintos continentes. El incidente del Ever Given mostró que un accidente raro puede salir más caro que una serie de retrasos pequeños. El sistema está diseñado para un flujo continuo. Cuando el flujo se detiene, las consecuencias acumuladas se sienten por mucho tiempo, incluso después de reanudar el tránsito. También quedó claro que hay que precisar responsabilidades y reglas de practicaje. Si el práctico da recomendaciones obligatorias, entonces deben existir procedimientos transparentes sobre quién toma la decisión final y cómo se registran las órdenes. Eso reduce el riesgo y facilita las investigaciones. Para el espectador esta historia es importante porque explica por qué los precios y los plazos pueden cambiar sin razones visibles. El problema empezó en Egipto y las consecuencias las sintieron tiendas, fábricas y empresas de transporte en todo el mundo. Aquí la geografía se convierte directamente en economía. La probabilidad de que se repita sigue existiendo, porque los barcos siguen creciendo y el canal no se hace más ancho de forma uniforme en toda su longitud. Entonces, se necesitan medidas que al mismo tiempo aumenten la seguridad y no paralicen el flujo cada vez que empeora el clima. El canal de Suez sigue siendo una ruta crítica, y el accidente del Ever Given fue un ejemplo claro de lo sensible que es el comercio mundial a fallas en un solo punto. El canal acelera los envíos, pero exige reglas estrictas, disciplina e inversiones en seguridad. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios quién crees que debe cargar con la responsabilidad principal en incidentes así, el capitán, los prácticos o la autoridad del canal.